compartir con usted mi opinión. Con frecuencia se dice que los países, las sociedades que no recuerdan o que no estudian su historia están destinados a cometer los mismos errores en el futuro. Costa Rica no es la excepción. En muchas ocasiones desconocemos los grandes eventos que nos han llegado a formar la república que hoy en día tenemos. Partiendo de eso, algunos piensan que Costa Rica ha sido un país que las cosas le han llegado de rebote, que las cosas le han llegado por default, como dicen los jóvenes hoy en día, y no por un gran esfuerzo que se ha hecho en la búsqueda, no solamente de la independencia, sino del fortalecimiento de nuestra sociedad. En la medida que escarbemos, que estudiemos nuestra historia, en esa misma medida nos conocemos cada día más. Un país que pretende ver hacia el futuro no puede dejar de estudiar su pasado. Soy Claudio Alpizar y esta fue mi opinión. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Una emergencia se presenta en cualquier momento del día, la noche o la madrugada. Es una situación de enfermedad o accidente grave que compromete la vida de las personas. Y la atención médica es vital. Lo cierto es que las personas son atendidas por su gravedad y no por la hora en que llegan. Por eso, es importante disponer de un orden en la atención. Cuando la persona llega, se le dirige hacia el área de clasificación o triaje, para la valoración médica a fin de priorizar a los pacientes según el estado de gravedad. Luego, en una sala el paciente espera su turno de atención. Algunos sentirán que se alarga el tiempo de espera, pero antes de reclamar, recuerde que los pacientes críticos llegarán en cualquier momento y siempre van primero. Los servicios de emergencias son para emergencias. Úselos correctamente. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. ¿Has pensado en qué pasa con el agua que usas en tu casa o trabajo? En Acueductos y Alcantarillados lo pensamos todos los días. Porque estamos comprometidos con el ambiente, la salud y el desarrollo, investigando e implementando sistemas de tratamiento en distintas partes del país. Este es el compromiso de Acueductos y Alcantarillados con Costa Rica. Porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y Alcantarillados. Desde hace muchos años se viene hablando de la cercanía del bicentenario de la independencia de Costa Rica. Algunos pensarán que fue en la administración de don Carlos Alvarado que surge la idea, pero no, hace muchos años se viene hablando de la cercanía de esos 200 años. Sin embargo, claro, dentro del marco de que en la actual administración se ha usado como un tema importante en su gestión, pues ha estado más en la palestra el tema. Pero para saber si realmente cumplimos los 200 años en el 2021, partiendo de 1821,
nada mejor que tener dos muy buenos historiadores y reconocidos en nuestro país. El primero de ellos es don Vladimir de la Cruz, quien nos acompaña junto con don Raúl Arias Sánchez. A ambos, bienvenidos a Noches sin Tregua, un placer tenerlos por acá. Bien, buenas noches y muchas gracias. Igualmente, muchas gracias y un gusto estar de nuevo con Raúl, tenía tiempo de no verlo. Hace tiempo. Sí. Bueno, qué bien que se encuentren aquí de nuevo. No, pero además yo lo respeto mucho a él como historiador. No, el respeto es mutuo, ¿verdad? Vladimir, ¿quién no conoce a Vladimir de la Cruz, verdad? Sí. Bueno, brindemos por ustedes, por el televidente, por Costa Rica y su historia. Salud. Salud. ¿Por qué tanto debate dentro de la academia, dentro de ustedes los historiadores y dentro también de algunos ciudadanos que se cuestionan si nuestra independencia fue en 1821 o en 1823 y si hay que celebrarla en esta administración en la que viene? ¿Por qué se da ese debate? ¿Es un problema de los historiadores, es un problema de documentos, es un problema de momentos históricos relevantes mal enfocados o mal determinados por los historiadores? ¿De dónde viene esa duda de nuestra independencia? Bueno, tal vez me gustaría comenzar. El problema entre historiadores en realidad no debería existir, porque las circunstancias de cómo interpretamos los historiadores un contexto histórico o una coyuntura histórica, pues está, en el caso de nuestra independencia, está bien determinado. Existe muchísima evidencia, pues que está bien claro que no nos independizamos el 15 de septiembre de 1821. Es decir, eso está en la misma acta de Guatemala, pues que indica claramente que la independencia fue solo del pueblo de Guatemala. Así lo dice, no dice en ninguna parte todo Centroamérica queda independizada. Además, Guatemala no nos podía independizar porque ya no era capitanía general. Había perdido esa condición desde las Cortes de Cádiz, desde 1811. En toda América prácticamente las capitanías se habían convertido en diputaciones provinciales. De manera que Guatemala tenía una condición pues, de diputación y no, ya había perdido ese poder de ser capitanía. Así que aunque ellos, los españolistas, que fueron los que realmente independizaron Guatemala, hubiesen querido independizar a la región, no hubieran podido por razones digamos, de legalidad. Pero hay que tomar en cuenta también pues, que el Acta de Guatemala, en realidad lo que llegó a Costa Rica fue una copia acompañada de un segundo documento donde se indicaba pues, y se invitaba pues, prácticamente por parte de Guatemala a que repitiéramos lo que ellos habían hecho. Cuando uno lee el Acta de Guatemala, se da cuenta que Guatemala solo tuvo un propósito cuando declaró su independencia, ¿no? El unirse al Imperio Mexicano. Es decir, cuando uno ve el acta, no ve por ninguna parte que diga se va a instaurar el Estado Libre de Guatemala y se va a constituir los poderes, no dice nada. Solamente proclaman una independencia del pueblo de Guatemala y poco tiempo después Guatemala se une al Imperio de Iturbide. Es decir, esa era la única razón. Y llama la atención que todas las firmas que aparecen, de las 13 firmas, 11 son autoridades de España, o sea, autoridades españolistas, lo cual quiere decir que ellos se apresuraron a tomar esa decisión porque el mismo Iturbide pues, los presionó para que se independizaran, igual que Comitán y que Chiapas, y se unieran después, o casi de inmediato, al Imperio Mexicano. Me da la impresión por lo que decís que era un interés más particular de esos españoles de apropiarse sí, por supuesto. del poder y del terreno que la propia independencia natural de una región. La independencia, es decir, la gente que luchó durante años por los liberales, que lucharon por la independencia de Guatemala, en realidad se quedaron puerta afuera. Es decir, fue una negociación durante la noche del 14 al 15 y los que estaban adentro decidiendo eran justamente todos nacidos en España y todos autoridades puestas por el imperio. Con una España en crisis. Con una España en crisis y derrotada en Sudamérica. Ya Bolívar y San Martín y el mismo Iturbide ya habían derrotado a los ejércitos españolistas, de manera que ya el imperio español, por lo menos en esta parte del continente americano, ya no valía nada. Así que entonces para esta gente, pues para los españolistas guatemaltecos, la opción era anexarse al Imperio Mexicano, que era el que prometía
pues les prometía un porvenir y ya España no tenía nada que jugar ahí. Tu posición, Vladimir. El problema de la fecha de la independencia es discutible. Es discutible porque bien dice Raúl que el 15 de septiembre no es la fecha de Costa Rica y yo estoy de Ahí acuerdo. inicia el proceso. Lo que yo he llamado de esa fecha es el detonante. Es el detonante. Es el detonante Sí. para el caso nuestro regional centroamericano porque efectivamente en Guatemala se declara la independencia de Guatemala y se comunica a los pueblos para que tomen una decisión como la quieran. El 21 de septiembre lo hace El Salvador, el 28 de septiembre lo hacen Nicaragua y Honduras. En Nicaragua se produce aquella acta famosa de los nublados del día. Exactamente. Que ese fue un plato de babas que solo de los nicas es, no es de Costa Rica, porque a veces se utiliza la frase los nublados del día como si fuera nuestra, no es nuestra. Porque creen que fue en Cartago, porque es el Bueno, lugar eso es lo que Eso normalmente es se dice. de los niebla, nicaragüenses y refleja a los nicaragüenses de 1821, pero no a los ticos. ¿Verdad? Y eso fue en buena medida culpa, para ponerlo así con comillas, del arzobispo Jerez, que era españolista, que fue el que influyó en esa frasecilla, pero el arzobispo Jerez, como españolista, no quería que nos independizáramos, o que se independizara Nicaragua, y seguramente tenía cataratas que no le permitía ver lo que estaba pasando a su alrededor. Esos son los ¿verdad? nublados del día que veía. Entonces a nosotros nos llegan dos copias del Acta de León, una a San José y otra a Cartago, y la de Guatemala, que llegó a Cartago, pero pasó por San José. Entonces aquí había ya un sentido efervescente. Eso se recibe en Cartago, mediados de octubre, 12 de octubre, y la autoridad colonial española era Juan Manuel de Cañas, el último gobernador, nuestro capitán, un carajo que después, cuando lo destituyen obviamente, lo tratan como opresor, autoritario, déspota. Le dicen todos los adjetivos de señalar con claridad de que lo que había aquí era un control de dominación española opresora, que el carácter colonial de la presencia española en Costa Rica era opresiva sobre los costarricenses. Eso es muy importante porque eso lo definen en los documentos inmediatos, así lo tratan. Claro. Entonces, ese es el primer rasgo. Y el capitán, Juan Manuel de Cañas, conociendo los documentos, no puede ocultarlos ni evadirlos. Pero además hay un antecedente muy importante. En Centroamérica ya habían movimientos antiespañolistas, como los llamó don Rafael Obregón. Claro. Y uno de los primeros movimientos más importantes es justamente un costarricense, Pablo Alvarado Bonilla, que era estudiante de medicina en Guatemala, que en 1808-9 lanza el primer grito de independencia y pasa desde 1808, cuando inicia su movimiento, hasta 1821, más en la cárcel que en la libertad. Salía de la cárcel y lo metían a la... El ciudadano Pablo. El ciudadano Pablo, claro. Y escribió en un periódico guatemalteco de aquella época, que ya había imprenta ya y había una circulación de periódicos muy importantes sobre esto. Y en un momento determinado las autoridades de Guatemala lo quieren mandar a Costa Rica y los últimos gobernadores de Costa Rica dicen, no, déjeselo ahí en Guatemala. Era un tipo muy incómodo para tenerlo aquí, ¿verdad? Entonces, ahí hay una situación importante y habían habido movimientos de protestas, incluso en nuestro territorio, contra los estancos y los estanquillos. Incluso uno de esos viejos historiadores nuestros clásicos sostenía que parte del proceso de la independencia debía considerarse en términos de las protestas que había contra los estancos y las estanquillas, que había ya nacido, ¿verdad? Entonces, esa cosa de la fecha, pues, depende cómo la queramos ver. Entonces, cuando se convoca el gobernador, digamos, pone en conocimiento el acta, eso no lo podía hacer, las actas, invita a que los pueblos nombren delegados a Cartago para que el 29 de octubre de 1821, 15 días después, tomen una decisión y empiezan a llegar los delegados. Y el 28 en la noche, el 28 de octubre en la noche, entiendo que Santos Lombardo desarma al gobernador porque toma las poquillas armas que tenía, le quita las armas, que me imagino que lo hizo con el ánimo de que el gobernador no actuara
militarmente contra la decisión que se iba a tomar al día siguiente, que ya se sabía, y ellos también para defender la decisión, y no hubo un solo tiro. Este es un aspecto también importante porque a veces hay quienes debilitan la declaración de independencia o el proceso de independencia porque no hubo batallas. No hubo batallas porque no había un ejército que derrotar. Claro. Y entonces los ejércitos libertadores se hicieron y se organizaron cuando había ejércitos dominantes que había que derrotarlos. Lo que habían eran posiciones ideológicas opuestas. Eso. Es decir, por ejemplo, Cartago y Heredia eran absolutamente, primero españolistas, y luego cuando ellos terminan aceptando que ya todo Centroamérica ha proclamado la independencia de España, entonces se vuelven anexionistas a México. Los dos, tanto Heredia como Cartago. Entonces, cuando Juan Manuel de Cañas y el ayuntamiento de Cartago hacen lo que llaman el Acta de Independencia de Costa Rica, y es el documento que se firma el 29 de octubre de 1821, en realidad Juan Manuel de Cañas, como dice don Rafael Obregón, Juan Manuel de Cañas nunca le advirtió a San José que era liberal, o sea, Juan Mora Fernández y Camilo Mora y todos ellos eran liberales, o sea, lo que querían era la autonomía, la independencia, igual que Alajuela. Entonces, cuando nombran a sus representantes, tanto el representante de Alajuela como el de San José, llegan a Cartago pensando que se va a discutir los documentos de Guatemala, cuando en realidad lo que ya tienen listo es un acta de independencia para unirse a México. O sea, es muy interesante, porque el acta... Pero era el México republicano, que se llamaba Imperio de Agustín de Pero Iturbide, no era el Imperio colonial español. Porque no era el Imperio colonial. Porque a veces existe Claro. esa imagen... Claro, era el Imperio de que republicano. En México, como se llamaba Imperio de Iturbide, Sí, y por existía supuesto. el Partido de los Republicanos aquí, Claro. y los imperialistas, como los llamaron, porque querían anexarse a Iturbide. Existe a veces esa imagen distorsionada. Que querían asociarse al Imperio de España. No hay tal. Era a la República de México llamada Imperio. Pero eso no cambia en nada, que no éramos independientes. No, pero ocurre algo muy interesante, que es en un punto bastante discutible, y es que en esa sesión en Cartago, el 29 de octubre, el acta de Cartago está en internet, cualquiera lo puede leer. El punto número 1 proclama la independencia absoluta de España, pero el punto número 2 nos une al Imperio mexicano. Es decir, ciertamente, no se trataba de la unidad imperial española, ya no existía, sino republicana, que México adopta la condición de imperio, ¿verdad? Pero los representantes de San José, que era el padre Madrid, tío del doctor Castro Madrid, tío del doctor Castro Madrid, sí. Un hombre muy inteligente. Muy inteligente, un hombre que siempre se contó con él, incluso después de... Hay algo interesante en eso, Raúl, que es que los curas que participan de la primera Junta de Legados y durante las Juntas Superiores Gubernativas, al menos debemos entenderlo nosotros, eran independentistas. Claro. Por lo menos no eran españolistas. No eran españolistas. Porque si no, ni siquiera las hubieran presidido. Así es. Porque la primera Junta la preside un cura. Por supuesto. Bueno. Es verdad lo que dice Vladimir. Pero la confusión vino cuando les tocó firmar el acta, y en el acta, inclusive los representantes de San José y de Alajuela, Gregorio José Ramírez, que era el de Alajuela, ¿verdad? Muy importante. Firman el acta junto con los de Cartago, ¿verdad? Según ellos, parece que don Rafael explica eso, en el sentido de que ellos, como no llevaban instrucciones de los ayuntamientos, ¿verdad? Vieron la independencia de España, sí, claro. Pero luego no supieron cómo interpretarlo de México y siempre firmaron. Porque con toda esa coyuntura de todo un ayuntamiento donde todos eran cartagos y heredianos, donde todos se querían unir a México, ellos firman, ¿verdad? Pues yo tengo la sensación, no sé si la compartís, de que como nosotros pertenecíamos al Virreinato de México, claro, que comprendía toda la Capitanía General de Guatemala, La Habana y todo eso. Así es. Éramos el límite. Era la parte final, correcto. Claro. Cuando se desintegra esto y viene también el proceso de independencia de México, que se comunica a Guatemala, por eso es que se proclama el 14 y 15, se arma el alboroto en Guatemala de septiembre, claro, porque les llega también la información de Chiapas y de todas esas zonas. Y de Comitán, sí, que se habían unido al imperio. Entonces, parecía como quizás normal, me parece, entre comillas,
pensar que se declaraba la independencia de España y nos agregábamos a México dentro de un concepto de gran república, desde México hasta aquí, solo que se llamaba imperio. Y para desgracia es que el imperio se había disuelto cuando... Vos nombraste a una persona y Vladimir inmediatamente brincó, dice, un hombre importantísimo. Y se me vino a la mente, hace varios años, hace varias décadas, cuando en una ocasión le pregunté al exministro de Planificación de don Rodrigo Carazo, don Wilbur Jiménez Castro, Don Wilbur. que por qué le habían puesto al programa de gobierno Gregorio José Ramírez. Y la respuesta de él fue, recuerdo que me dijo, porque ese es el verdadero hombre que independizó Costa Rica. A eso vamos, en algún momento vamos a hablar de eso. Hablemos de una vez. Claro. Bueno, ocurre que, para no adelantarnos mucho en esto, ocurre que cuando firman el acta de Cartago, bueno, hay jolgorio y una gran festividad en Cartago. Y entonces el Ayuntamiento de Cartago acuerda jurarle lealtad a México el 1 de noviembre. Eso fue el 29 de octubre. El 29 de noviembre, Heredia y Cartago acuerdan jurar lealtad a México. Y los dos representantes de San José y Alajuela, cuando llevan la noticia a Cartago y Alajuela, obviamente, después Juan Mora Fernández y las autoridades de Alajuela les dicen, un momentito, nosotros estamos de acuerdo con la independencia de España, pero nunca con unirnos a México. Y entonces hay una oposición total de San José y de Alajuela de jurar lealtad a México, cosa que nunca hacen, ¿verdad? De manera que la situación queda dividida entre los mexicanistas y los autonomistas. O sea, yo en son de broma en mis conferencias yo siempre digo que viajar a México nunca fue tan barato como en esa época, porque con solo cruzar el Alto de Chomogo ya estaba en territorio mexicano, de acuerdo a Cartago, ¿verdad? De manera que esa es una forma, pues en broma, de decir que cuál era la situación, pero evidentemente San José, cuando uno revisa todos los documentos del intercambio de documentos de los ayuntamientos, uno se da cuenta que San José inmediatamente convoca también, o sea, lo que jura es la autonomía total el mismo día 1 de noviembre de 1821, de San José y Alajuela. Y entonces comienza un intercambio de documentos donde Juan Mora Fernández, como secretario de la Municipalidad de San José, pone arriba de los documentos donde dice 1821, primer año de nuestra independencia, ¿verdad? Pero no se refieren a nada que tenga que ver con México, ¿verdad? Y la situación, a pesar del Pacto de Concordia, o sea, que del documento se llama de Concordia, cabalmente, porque no había acuerdo entre los ayuntamientos más grandes, ¿verdad? Y entonces pues se trató de hacer una especie de constitución donde se pudiera dirimir, ¿verdad? Y limar pues esas diferencias, pero siempre cuando uno lee el documento se da cuenta pues que siempre tiende, porque hay un párrafo que dice que Costa Rica se podrá unir al imperio que mejor lo considere. Eso lo hicieron los cartagos. Y en algún momento hubo hasta una tendencia anexionista a Nueva Granada. Claro que sí. A Colombia. La Gran Colombia. Y porque Panamá también se independiza en 1821. En noviembre me parece que se independiza Panamá. Pero Panamá se agrega inmediatamente a Nueva Granada. Por eso es que la independencia de Panamá nunca se celebra en septiembre de en noviembre de 1821, sino que se celebra la independencia de Colombia después. Y es que Bolívar hace el famoso Congreso de la Angostura. Pero un momento, es que estás diciendo algo muy interesante. O sea, Panamá parte de su independencia igual del que momento, nosotros en 1821. Sí, pero ellos celebran en el momento que se independizaron de Colombia. Hasta 1900. En cambio nosotros la celebramos, según lo que dice Raúl, cuando nos independizamos de España, pero no nos hemos independizado de México. Ellos se independizan y Panamá, se anexan. Es como si aquí igual... Pero no celebran el 21. No, por supuesto que no. No, claro que no. Es igual que hasta que son realmente una Estados Unidos los independiza a ellos. Como recordaba Raúl, que, es decir, aquí declaramos la independencia y hay una tendencia que tiende a anexarse, pero no nos anexamos del todo, entonces no hay. Entonces deberíamos celebrar como tres dice, independencias. no Deberíamos de celebrar Unidos, independencia de Canadá, México, de España y de Guatemala. Nosotros como dice don Rafael Obregón, y que lo cual yo comparto, dice don Rafael Obregón,
Pues que el hecho de que San José y Alajuela no hayan estado de acuerdo con la unión a México, pues implica pues que no hubo un acta de independencia nacional, o sea, que cubriera todo el territorio costarricense, puesto que fue localista, ¿verdad? Solo Heredia y Cartago la firmaron, ¿verdad? En ese momento, después de su En ese momento. Pero además, esa acta de independencia para San José y Alajuela solo tuvo un valor relativo, o sea, la independencia de España, y así lo aceptaron, pero con México no. Entonces, ¿qué pasó? Que se vino 1822, ya Guatemala, la mayoría de los países de Centroamérica se habían unido a México, ¿verdad? Igual que Guatemala. Y entonces México, para garantizar eso, desde muy temprano, había mandado un ejército para garantizar que Centroamérica efectivamente se iba a unir al Imperio Mexicano, ¿verdad? Y estaba el plan de las garantías. Claro. De las garantías que se llamaba. Y ese ejército iba a llegar hasta Costa Rica. Lo que pasa es que lo detuvieron en El Salvador. Sí, claro. O sea, el pueblo salvadoreño combatió a los mexicanos y los retuvo ahí. De hecho, en El Salvador hay un pueblo que se llama Mexicanos. Y cuando uno les pregunta por qué, le dicen, porque aquí paramos al ejército mexicano de Filísula, ¿verdad? Que había sido mandado por Iturbide, ¿verdad? Porque en Guatemala hicieron barbaridades. Eran los primeros filibusteros. Sí, pero en Guatemala Filísula, que era el regente, el comandante del ejército, hizo de todo, metió a la cárcel, fusiló gente, un montón de cosas, si no se querían unir, ¿verdad? Si públicamente se oponían. En El Salvador no pudieron porque el pueblo salvadoreño los detuvo. Pero la idea era, no sé qué hubiera pasado desde haber llegado hasta Costa Rica. Probablemente habrían hecho lo mismo, habrían sometido a San José y a Juan Mola Fernández, lo hubieran fusilado y todo eso, ¿verdad? Por dicha no lo hicieron. Pero no ocurrió, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué ocurrió después? Bueno, que la situación no se resolvió. Llegó un momento en el que San José y Alajuela le dicen a Cartago, bueno, ustedes son tan majaderos con esto que le juramos lealtad a México, que le vamos a mandar a Iturbide una nota diciéndole, ¿verdad? Que está bien, que nosotros, San José y Alajuela, estarían de acuerdo en darle lealtad, pero si ellos respetan la autonomía como provincia de Costa Rica. Y Iturbide y lo comunican. Lo que pasa es que cuando se hace el acto de comunicación, el imperio ya se había disuelto. Sí, el imperio está con muchos problemas sentido. Ya, ¿verdad? Y entonces nunca contesta. Entonces San José le dice a Cartago, ven, no hay respuesta, por tanto seguimos igual, ¿verdad? No juramos lealtad a México. Ahora hay un detalle importante sobre algo que recordó Raúl, que es el acta de concordia, el pacto. Ese pacto de concordia se llama Pacto Fundamental Interino de Costa Rica, así Pacto es como se Concordia. Pero esa idea del pacto social era una idea que venía desde 150 años atrás con los grandes contractualistas, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, todos ellos, donde ya se tenía un concepto muy importante de lo que era una constitución política y se tenía un concepto de representación política, donde se delegaba la voluntad. Entonces hay que pensar también que ese grupito nacional pequeñito que está interesado en el proceso de la independencia es un grupo culto que tiene conocimiento de estas teorías políticas y que introduce la idea del contrato social y pacto social, porque bien pudieron haber usado el término de la Constitución de Bayona, ¿verdad? Claro. Estatuto, o hubieran usado el término de la Constitución de Cádiz. No, usaron el término de concepto clásico más importante, que era el del pacto social, el acuerdo de voluntad política. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida.
Una emergencia se presenta en cualquier momento del día, la noche o la madrugada. Es una situación de enfermedad o accidente grave que compromete la vida de las personas. Y la atención médica es vital. Lo cierto es que las personas son atendidas por su gravedad y no por la hora en que llegan. Por eso, es importante disponer de un orden en la atención. Cuando la persona llega, se le dirige hacia el área de clasificación o triaje para la valoración médica a fin de priorizar a los pacientes según el estado de gravedad. Luego, en una sala, el paciente espera su turno de atención. Algunos sentirán que se alarga el tiempo de espera, pero antes de reclamar, recuerde que los pacientes críticos llegarán en cualquier momento y siempre van primero. Los servicios de emergencias son para emergencias. Úselos correctamente. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. ¿Has pensado en qué pasa con el agua que usas en tu casa o trabajo? En Acueductos y Alcantarillados lo pensamos todos los días. Porque estamos comprometidos con el ambiente, la salud y el desarrollo, investigando e implementando sistemas de tratamiento en distintas partes del país. Este es el compromiso de Acueductos y Alcantarillados con Costa Rica. Porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y Alcantarillados. Llegado al tema que a mí me interesaba salir Si de la duda. Constitución es una copia o no es otra cosa. No, que si hay bicentenario en el... No, bueno, Ah, es bueno, que en lo el que pasa 2021. es que como dijimos al principio, Hay fechas. sí, como todo en historia, un proceso. Como todo en historia es un proceso, ¿verdad? Bastante complejo. Y en la mayoría de los países del mundo se ha generado un mito, una historia oficial, mítica, para facilitar, ¿verdad? La comprensión de su historia, de un pueblo. Y entonces muchas veces los pueblos terminan aceptando una parte de la historia que se convierte más en leyenda, en mito, y que tiene a veces muy poco de realidad histórica. Y eso es lo que se conmemora y eso es lo que se celebra porque los gobiernos han considerado, y el mismo sistema educativo, pues que la complejidad histórica pues, cuesta mucho Y lo impone como una explicar, y celebración. lo impone como si fuera una verdad. En el caso nuestro, a pesar de que éramos la última de las provincias del virreinato de Nueva España, o sea, limitábamos pues con Nueva Granada, en realidad todo este proceso, después de Guatemala, la realidad es que no hubo un acta de independencia por acuerdo de todo el mundo, ¿verdad? de todos los ayuntamientos, y la situación siguió, y tanto fue así que se mantuvo hasta 1823, cuando ya Cartago, o algunos de los legisladores de Cartago, pues decidieron dar el primer golpe de Estado en Costa Rica y desconocer una junta de gobierno que era la que nos gobernaba desde 1823, ¿verdad? A principios, pero deciden desconocer la autoridad, ¿verdad? Y por la fuerza, ¿verdad? Obligar a que todo Costa Rica se uniera a México. Y entonces ahí los cartagos rompen los candados, sacan las armas, ¿verdad? Con José Santos Lombardo a la cabeza, ¿verdad? Y entonces deciden venir a San José a obligar por la fuerza al municipio de San José para que juren lealtad a México. Lo que pasa es que tanto San José como Alajuela Hasta la Virgencita se trajeron. se dice que hasta la Virgen de los Ángeles se trajeron. Desde aquella época la usaban para la No, política. pero además la dejaron botada en Ochomogo. Claro, La han usado mucho para la entonces política, se produce ¿verdad? el 5 de abril de 1923 la famosa batalla de Ochomogo, Sí, claro. ¿verdad? Entre las fuerzas josefinas y contra las fuerzas de Cartago, ¿verdad? Cartago aliado de Heredia y San José Alajuela. Gregorio José Ramírez es el líder militar,
por parte de los josefinos y los alajuelenses. Y Ramírez era un marino que había estado, inclusive, yo me encontré allá en Perú unos documentos donde aparece citado dentro del Ejército Libertador de General San Martín, ¿verdad? Con el grado de teniente, ¿verdad? Parece que estuvo como un año allá, ¿verdad? Metido en la guerra de independencia del Perú, y ahí aprendió muchísimo de milicia, ¿verdad? Y entonces cuando él regresa, era la persona que más sabía de cuestiones militares. Y probablemente por su condición de marino, que le tocaba viajar a Sudamérica, Claro. era el que traía las noticias de los movimientos de independencia y de libertad que habían en Sudamérica. Definitivamente era un hombre muy informado, y inmediatamente cuando los espías de San José llegan y le comunican a Juan Mora Fernández que viene una tropa de Cartago con malas intenciones, ¿verdad? De obligarlos a jurar contra a México, entonces Juan Mora Fernández convoca a la fuerza, a las milicias, ¿verdad? Y pone pues a Gregorio José Ramírez como capitán de esas milicias, y efectivamente parece que se adelantan, ¿verdad? Llegan al Alto de Chomogo primero, esperan a los cartagos, y ahí se da una batalla que en realidad hay muy poca información, ¿verdad? Sobre cuánto duró, cuántos muertos, heridos, es decir, no se sabe ni cuánto tiempo duró. No. Sin embargo, si tomamos en cuenta que las armas de fuego eran mosquetes, ¿verdad? Unos mosquetes que usaban unas balas que eran balines, ¿verdad? Y que tenían menos de 100 metros de alcance, ¿verdad? Y posiblemente la batalla fue una batalla utilizando armas blancas, posiblemente cuerpo a cuerpo, sables, claro. posiblemente sables y bayonetas. cuchillos y bayonetas, ¿verdad? La bayoneta tuvo que haber sido bastante sangrienta. Sin embargo, con una mejor estrategia planificada por Gregorio José Ramírez, hizo que ganaran, y los cartagos salieron huyendo, y por eso decía Vladimir que dejaron a la Virgen botada ahí, ¿verdad? Y en Cartago pasa algo muy interesante. Gregorio José Ramírez proclama ese día, 5 de abril, lo que después se plasma en el primer decreto que plasma la independencia de Costa Rica en 1824, y es que él dice: yo, Gregorio José Ramírez, el día de hoy, 5 de abril de 1823, proclamo a Costa Rica como libre e independiente de España, México y cualquier otra potencia o nación. O sea, de hecho, es el primer... ¿Qué día fue eso? 5 de abril Es el que de tiene el 1823. concepto más claro 23. Claro, del 23. proceso de la independencia. Y poquito después él crea la primera bandera, que era blanca con una estrella roja. O sea, lo cual evidencia que San José, y se trajo la capital para San José, ¿verdad? Entonces, ya Fue uno de los decretos importantes de establecer la Por capital en supuesto. San José. hay un colega de ustedes, Ronnie. Y convoca a la Junta Y Superior convoca a la Junta Superior inmediatamente. Gubernativa, por supuesto. Hay un A la colega de tercera. ustedes que un día estoy conversando con él, Ronnie Viales, me decía Ronnie, sí. que hay dos posiciones en cuanto a esto de la independencia: los que se apegan a las actas y a las firmas, y los que creen en la institucionalidad de cultura política como un elemento de independencia, que es una visión, entre comillas, más moderna, porque lleva a una construcción social y cultural de la independencia. ¿Qué opinión les merece? ¿Qué celebra México como Día de la Independencia? El Grito de Dolores. Así es, Y 16 el de Grito de septiembre. Dolores es 16 de septiembre de 1810. O sea, Todavía era una colonia. cuando empezó el proceso. Cuando empieza el proceso. Claro. Y ese es el día que celebran. Y con un prócer que no ganó ninguna batalla. Por supuesto. Porque el cura Hidalgo, que con todo respeto, los militares como Allende que estaban con él le decían el cura cabrón. Sí, claro. Sí, sí, ¿Por así qué? es. Porque no atendía a los que sabían de milicia, que eran los militares, sino que él mismo conducía a las masas de campesinos, los llevaba a masacres. Por eso terribles, fracasa ¿verdad? y lo matan. Sí. Sí, claro. Entonces, esa es la fecha que México celebra como independencia, pero la fecha de independencia de México es mucho tiempo después que la sí, nuestra, claro, declarada. por supuesto. Porque es 27 de septiembre de 1821. 27 de septiembre. Pero ¿por qué los mexicanos no Sí, celebran después de esa nosotros. fecha? Sí, claro. Ah. Entonces, pero eso es para entender que esto de las fechas de independencia Sí, es relativo. es relativo y es políticamente desarrollado. Nosotros bien podríamos tomar los primeros gritos de independencia del padre Alvarado, de Pablo Alvarado, De Pablo ¿ah? Alvarado, sí, para claro. imitar a los mexicanos, y nos lo traemos todavía antes que ellos. Pero no se trata de eso, pero esa es una. Podríamos tomar como detonante, que ya lo llamamos, por lo menos Raúl estuvo de acuerdo en el concepto, el pronunciamiento del 15 de septiembre de Guatemala. Podríamos tomar
como un estallido de ese detonante lo del 29 de octubre. Podríamos tomar El 5 de abril. Inclusive hay una Pero fecha más yo metería todavía. otra fecha. 12 de noviembre de 1821. ¿Por qué? Porque después del 29 de octubre, el bandido gobernador que todavía existía y manipula para que el acta del 29 de octubre, o como resultado del 29 de octubre que se declara la independencia, ¿verdad? El viejito que era un manipulador Sí. y un político, Juan Manuel ordena Cañas. que ese acto se vuelva a los pueblos para que lo juren. Y mientras tanto queda como autoridad provisional. Ya no era la autoridad colonial, lo mantienen como gobernador provisional. Pero resulta que el 12 de noviembre San José dice y a la abuela dicen, no señor, lo desconocemos. Así es. Y al desconocerlo, integran el primer gobierno de Costa Rica, que fue la Junta de Legados. Entonces, yo diría que también esa es una fecha que podría considerarse como una fecha de independencia, porque es la integración del Claro. primer gobierno independiente. Claro. Pero hay algo muy importante. Después de todo este proceso de la batalla de Ochomogo, después de la batalla de Ochomogo, ya Costa Rica empieza a orientarse en el proyecto liberal. O sea, en el proyecto que ya se venía planteando de una unidad regional, que era llamado la República Federal Centroamericana, ¿verdad? En 1823. Tanto es así que en Guatemala se hizo un acta, ¿verdad?, que le llaman Acta de Independencia Absoluta de Centroamérica. ¿Ve? Ahí sí firman todos los liberales de todo Centroamérica proclamando la independencia absoluta 1 de julio de 1823. Esa acta, por supuesto, no es totalmente desconocida para la mayoría de los costarricenses, ¿verdad? Pero esa acta refleja un poco ya la voluntad unánime de todos los liberales centroamericanos cuando crean la República Federal y proclaman esa independencia absoluta de toda la región. Que además eran liberales dominantes. Eran liberales. Eran los que dominantes, dominaban. por supuesto. Pero Costa Rica en 1824, el 24 de septiembre, establece el primer decreto número 5, donde dice el decreto, Costa Rica es y será perpetuamente libre e independiente de España, México y cualquier otra potencia o nación. O sea, pero ya Ahí se reafirma. ya es constitucional, ya es algo, ¿verdad?, totalmente puesto ya dentro de la institucionalidad de un Estado que ya estaba naciendo, que ya se estaba formando. Y entonces el 24 de septiembre de 1824 es cuando ya Costa Rica termina, Casi año y medio después de lo que dijo Gregorio José Claro, Ramírez. sepulta totalmente ya cualquier otra cuestión en ese sentido, y Costa Rica se une a la República Federal, y la primera constitución política de Costa Rica formal es en 1825, ¿verdad?, que es cuando ya se hace la primera, del Estado. porque la primera es regional, que es la de 1824. Y no deberíamos celebrar en el 2021, ya que coincide todo Centroamérica, no debería ser una celebración conjunta. Bueno, es que la de 1821 se acuerda con motivo... En general se celebraba. En una época se celebraba el 29 de octubre también en Costa Rica. Yo recuerdo que en la escuela, cuando yo estaba en la década del 50, hace muchos años, celebrábamos el 29 de octubre, o por lo menos había un acto ahí adicional. No sé si era solo en la escuela mía o nacionalmente, pero yo sí recuerdo que eso se mencionaba. Eso es, digamos, un problema de decisión política, y con motivo de la visita de Kennedy y la reunión de presidentes de Centroamérica fue que se adoptó el 15 de septiembre como una fecha regional para celebrarlo todos al mismo tiempo. Ya el siglo y no por 20, países, como así se es, podía celebrar. por supuesto. Y fue cuando Alfredo Cruz también Bolaño se le Eso le da la razón a ocurrió, Ronnie Viales. se le ocurrió traerse la antorcha por tierra Claro, desde aquella época. Ese proceso, digamos, ese acto, digamos, de don Alfredo Cruz es muy interesante porque Centroamérica está dominada por dictadores. Sí, claro. El único país que no era dictatorial era Costa Rica. Entonces, claro, cuando a él se le ocurre irse a Centroamérica a proponer eso, a los dictadores les pareció bellísimo el proyecto, porque de ahí ante el mundo iban a aparecer con una antorcha de libertad, Sí, ¿verdad? claro. Una libertad que no existía porque ellos masacraban a sus pueblos, ¿verdad? Exactamente. Y entonces se establece una unidad regional sobre una independencia
bueno, que en primer lugar no fue el 15 de septiembre como tal, como le entendemos los ticos, ¿verdad? Que allá nos hicieron libres e independientes, como dice el ministro de Educación, ¿verdad? Muy emocionado, ¿verdad? Nos llegó la independencia, que ya éramos libres. No, eso no es cierto, ¿verdad? Solo Guatemala, como ya vemos, y fue un proceso que hasta 1824 se terminó de consolidar. Pero ni la independencia fue regalada. Ni la independencia, por eso, ese sentimiento que nos hacen creer que fue regalada y que nos vino de Guatemala, no es cierto. Ya vemos que hubo una batalla de Uchomogo, sí, claro, que hubo un acta parcial, ¿verdad? Es decir, hubo todo un proceso que terminó en 1924 con ese famoso decreto número 5. De manera entonces que, en mi opinión, digamos, cualquier otra de las fechas puede ser aceptable dentro de todo el proceso, pero no el 15 de septiembre, de un acta en la que ningún costarricense estuvo firmando y que se dio en Guatemala. Yo en eso estoy de acuerdo con Raúl. No es la del 15 la que no es la del 15, ¿verdad? En eso estoy de acuerdo. La celebramos por este nexo. Por este nexo solidario con Centroamérica, pero no es nuestra fecha. En cualquier caso, la fecha en relación a eso sería Cartago. Y sobre eso podrían haber otras que uno podría, digamos, considerarlas también como fechas que deben celebrarse, reafirmando la independencia, o consolidándola o declarándola más fuertemente. Pero ahora viene la pregunta crítica. ¿No nos hace falta a nosotros como costarricenses, como sociedad, más profundización sobre este tipo de temas? Sí, claro. Para saber no solamente quiénes somos, de dónde venimos, porque con mucha frecuencia se nos dice algo que hasta nos desmerita a nosotros mismos, ¿verdad? Que la independencia nos cayó gratis, que aquí no murió nadie, que no pasó nada, que por eso somos muy pacíficos. Tampoco con claridad se nos dan esas fechas de todos esos esfuerzos de ciudadanos costarricenses por enmarcar a Costa Rica como un Estado y como una república independiente. Pero en realidad estamos en un ayuno de conocimiento terrible. Pero claro, lo que pasa es que... ¿De quién es culpa? Es que los costarricenses como pueblo, ¿verdad? No alcanzamos a comprender, bueno, yo diría que casi nada de nuestra historia. Yo fui profesor, igual que Vladimir, muchos años en la Universidad de Costa Rica, y bueno, y era pavoroso la ignorancia, de los muchachos que entraban a generales, viniendo de la secundaria, ¿verdad? Y no eran capaces de recordar prácticamente ningún hecho de nuestra historia, ¿verdad? Eso todavía se produce hoy en día, ¿verdad? Raúl, ni siquiera los próceres. No, ¿Quién sabe en Costa Rica quiénes firmaron el acta de independencia? Bueno, o a quién. Gente muy especializada, puede dar 2 o 3 nombres, ni siquiera puede darlos todos, la totalidad. De los de Costa Rica y de los de Guatemala tampoco, ¿verdad? Pero digamos, esa es la realidad de nuestra cultura. Pero se cambian nombres de cantones, como recientemente pasó con Valverde Vega Sachi, dentro del marco de que no se informa por qué se llamaba y por qué la importancia que se llamara Valverde. Bueno, ese es uno de los puntos que yo cuestiono. Imagínense que yo desde hace años vengo manejando el proyecto justamente que se llama así. Y ese es más reciente, ese es más fresquito, ese es del 48, 49. El 3 de marzo del 48 que muere, claro. Mi proyecto de rescate de nuestra memoria histórica es un proyecto que yo vengo manejando y que ahora lo estoy articulando con las municipalidades, sobre todo por la gesta de 1856. Yo hice una investigación donde rescato por nombres y apellidos los 4.000 soldados que fueron a la guerra. Es muy importante. Por comunidades. Tardé, 10 años haciendo esa investigación y lo compilé en un libro que me publicó la UNED en el 2007. Y ese es, pues, básicamente la base de que casi todas las municipalidades han mostrado interés en hacer pública un monumento, una placa con los héroes de cada comunidad. Pero si no se hacen esfuerzos como ese, por ejemplo, en el caso de la conmemoración de la independencia, cada 15 de septiembre es la misma cosa, ¿verdad? Es decir, de una antorcha que la gente exactamente, es decir, conmemora muy alegremente, pero la antorcha no tuvo nada, es solo simbólica porque no tuvo nada que ver con la independencia. Y se hizo una laraca el año pasado. Por la huelga. Y el helicóptero y el ministro rescatando. Cabalmente, por eso, Por eso yo decía que el ministro muy preocupado porque la antorcha no llegaba a Cartago. O sea, y otra cosa que está tergiversado el asunto, porque recordemos pues, de que realmente, si bien es cierto, en Cartago se firmó el acta el 29 de octubre, ¿verdad? Pero hay que recordar que el 1 de noviembre juraron lealtad al Imperio Mexicano, ¿verdad?
O sea, mientras que San José y Alajuela no lo hicieron. Pero nosotros... Eso, entonces, hay una serie de aspectos que no se han manejado. El 15 de septiembre nadie lee el acta. No se acostumbra y nadie recuerda, por lo menos a nivel... Pero mira, uno va... ¿Quiénes son los próceres de la para- independencia? Para ponerlo en otro escenario, si uno analiza los discursos oficiales que se hacen en el acto de la celebración del 15 de septiembre, no se refieren en un 98% en nada, absolutamente en nada, a los sucesos que produjeron la independencia. Hablan de cualquier otra carajada los presidentes. Pero ve que interesante, porque igual, cuando uno tiene la oportunidad de estar en Buenos Aires, en Montevideo, México, en el mismo Washington, uno ve cómo las estatuas, todos esos bustos son protegidos y se mantienen con historia, son parte del City Tour que te hacen las agencias. En Europa también. Y el tipo que te va dando ilustración sobre eso, sabe realmente de la historia. Por supuesto. Usted va a hoy por hoy, que Juanito Mora es una figura tan relevante en los últimos tiempos, Sí, que se ha rescatado ahí 2000 días frente para al acá. correo y lo encuentra todo cuiteado por las palomas, pero ya con capas así de alto. O sea, aquí desde las municipalidades, desde nuestro Ministerio de Cultura, nuestro Ministerio de Educación, no hay un respeto para ese tipo Bueno, de temas. bueno, en el Parque España, ¿verdad? Que todos conocemos, Y hay un montón en de el Parque bustos España hay un montón de bustos de próceres, ¿verdad? Que están llenos de monte, ¿verdad? Parecen animales que están al acecho ahí, pues solo se les ve la cara, pero en medio de Zacatá, ahí, o sea, de una serie de plantas que los inundan, ¿verdad? Pero la gente pasa, viene y va. Cuando Hasta el busto de Juan Vázquez está hasta ahí el busto, metido. ahí está. hasta el de Juan Vázquez, por supuesto, sí. el de, sí, claro, Sí, claro, claro. hay varios, y el de Andrew Carnegie, que está No, por no, ahí, bien, que se nadie le va un sabe. ratillo. Y el de la reina un poquito más Y abajo. el de la reina está más allá, ¿verdad? Pero bueno, es decir, inclusive es una Hay una ensalada, esquinita donde hay como una gruta. pero ninguno de los No los recuerdo qué bustos es. esos tiene ni ficha histórica, ni Nada. identificación, ¿verdad? Y es como una ensalada de cosas de historia que la gente ni lee, ni le importa, ni pregunta. Hace 3 años yo era consultor de la UNESCO, ¿verdad? Trabajé con la UNESCO hasta ahora que me pensioné. Y con la UNESCO yo hice varias encuestas públicas y una el 15 de septiembre le pregunté a la gente que estaba ondeando banderas blanco, azul y rojo en las calles de Guadalupe y de San José. Le pregunté, ¿verdad? ¿Usted sabe qué conmemoramos hoy? Sí, la independencia. ¿De quién? De ahí, yo no sé, decían como que Pero unos decían de recientemente, España, otros de Guatemala. en la otros no última sabían. encuesta que hizo el CID Gallup, tal vez mucha gente ignoró una pregunta que había y se fue a lo político y otro, pero venía esa pregunta de quién se independencia Costa Rica. Y cuando uno pregunta, y la ignorancia, claro. sale gente que dice que hasta de los Estados Unidos, que de Guatemala. Que Pero de cuando Bolivia. uno pregunta por los próceres, ¿ah? ¿Usted sabe a quién le debemos la independencia? ¿Quiénes fueron nuestros próceres? Ahí yo, ni una sola persona me pudo contestar Sí, ¿no? de 200 personas que les hice la encuesta con UNESCO. Y éramos los más cultos de América Latina y de Centroamérica, decían, ¿no? No, lo que pasa es que más no, educados. aquí nosotros no tenemos cultura histórica en el buen sentido En de el la buen palabra. sentido de la palabra. Así Y una cultura que promueva o estudios que promuevan amor por la historia patria, amor por los valores nacionales, amor por los símbolos nacionales, amor por las figuras históricas que han destacado, más allá de si uno hoy puede criticarlos o no, pero el resultado de lo que somos hoy es también la participación de todos ellos desde la gestión Así es. pública que desarrollaron, más allá si nos gusta o no, pero eso se desconoce. En otros países hay cultivo de las biografías de los héroes, Claro. de la biografía de los Después llegas próceres. desde el aeropuerto y llegaste a la estatua de León Cortés y seguro más de un extranjero piensa que fue un presidente que hay que reconocerle, que tiene sus méritos, pero pensaría un extranjero que León Cortés es la máxima Bueno, figura de la historia costarricense. pero la mayor Es el que contradicción... tiene el monumento más grande, Y bueno, no lo después de es. Rafael Ángel. Sí.
que Bueno, es muy grande, Sí, de 5 metros. y que en Pero el buena hora monumento- se hizo. sí, el monumento- Bueno, las rotondas podrían ser espacios para recuperar Claro. todo ese tipo Pero el de... monumento de León Cortés se encuentra al pie de un paseo que se llama Colón. Sí, claro. Ah. Y no hay una estatua de O Colón. sea, No hay esa de Colón. y no hay ninguna estatua de Cristóbal Colón. Y Y ya. sin embargo, el único que se ve ahí al puro pie es el de León Cortés. Ni Yo tan- tuve un pero, profesor, pero en San José tenemos el barrio chino. yo tuve un Y el profesor paseo de los estudiantes, ¿verdad? en la Universidad de Valladolid, donde yo estudié un tiempo. Tuve un profesor que llega y me dice: Raúl, mire, usted viene de un país muy bonito, me dijo. Dice, tienen mucha naturaleza, dice, están desarrollando un turismo ecológico muy bueno, dice, en buena hora. Dice, pero todavía, dice, ustedes son un pueblo que parece que no tienen historia, no tienen pasado, dice, viven un constante presente. Dice, y eso, dice, es peligrosísimo. Dice, nadie me pudo decir, dice, de todo lo que yo pregunté, nadie me pudo contestar. ¿Cuál era el pasado de ustedes? ¿Quiénes eran sus grandes héroes? ¿Cuáles fueron los procesos de la historia más importantes, las guerras que ustedes tuvieron? Y me Bueno, decía, no, ahí- es que este es un pueblo tan pacífico que nunca hemos tenido guerra. Ahora- ¿verdad? ¿verdad? Pero Que nunca hemos tenido pero ejército. ahora que se ¿verdad? creó la comisión del Bicentenario, ojalá se aprovechara esa comisión para hacer un rescate de todos estos valores y no solamente concentrarse en el mercadeo de una fecha. Un cuando- minuto, terminamos con vos. Cuando se integró la comisión para el 5º centenario de la llegada de los europeos a América, se creó 10 años antes. Claro, 10 años. Y en antes. todo el continente fue así, y eso Así produjo es. un debate muy importante sobre la naturaleza de esa llegada o no, y se cambió así el es. concepto. Claro. Sobre el bicentenario, debimos haberlo desarrollado desde hace 5, 6, 10 años. Por supuesto. Porque desde el grito de Pablo Alvarado se pudo haber proyectado Pero hay 10, gente que 11 venía años. hablando desde el 2000 de ese Bicentenario, ya que le pusiéramos atención. Bueno, porque Las siempre autoridades ha habido, nuestras fueron siempre las ha que habido no. esa preocupación, pero debió haberse organizado desde esa época un esfuerzo institucional y nacional para haber impulsado debates, mesas redondas, Claro. publicaciones, mil cosas. En este momento, Concursos. yo creo que, bueno, los que estamos preocupados, los historiadores, que estamos preocupados por ese tema, porque hay muchos que no, ¿verdad? Claro. Hay muchos que están anclados en sus sillas en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? En una fase de confort ahí, ¿verdad? Que no lo saca nadie, no les interesa nada, solo pues estar ahí publicando libros porque ganan dinero, ¿verdad? Pero no aportan nada a la historia de este país. Eso, pero los que sí estamos preocupados porque vivimos en el mundo real de la Costa Rica actual, lo vivimos todos los días, creo yo que es muy importante pues el hacer con la Academia de Historia y Geografía, por ejemplo, ya yo se lo propuse a don Manuel Araya, que es el presidente, ¿verdad? Pues que la Academia tome en serio y establezca un proyecto de análisis sobre este tema que es tan importante y poder asesorar de alguna manera, por lo menos en el plano histórico, pues si el gobierno quiere hacer algo bien hecho, bueno, pues que mezclen lo político, pero que no lo ignoren y que no caigan en los errores históricos. Cerremos con eso. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Vladimir. Muchas Pero gracias. sobre todo a ustedes por habernos acompañado en Noche sin Tregua, con la política con P mayúscula y en esta cátedra que estos dos historiadores nos han dado el día de hoy sobre la historia costarricense. Los espero en 8 días aquí en Multimedios. Un abrazo a la distancia. Muy bien. Hasta luego.